¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Con estas palabras del profeta Isaías en su capítulo 53 hasta el versículo 4, damos inicio al culto de este día en el que recordamos el día que Cristo derramó su sangre, el día que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se convirtió en el sacrificio de nuestra propia vida y se entregó por amor a nosotros. Siendo rico se hizo pobre. Sin ser él un pecador, cargó con nuestro pecado. Sin haber mentido, engañado y ninguna otra cosa, sufrió el sacrificio en manos de los grupos religiosos de su tiempo, que no supieron entender el momento y que se convirtieron en instrumentos de la muerte, del sacrificio de Cristo Jesús, al acusarle de blasfemo, de injurioso y de muchas otras cosas más. Cristo padeció una sola vez por los pecados de todos nosotros. Bienvenido a la transmisión de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betlem. Le damos una cordial bienvenida y un abrazo sincero, pidiéndole que en este día deje que su corazón se llene de gratitud y de alabanza al Señor al recordar su sacrificio en la cruz del Calvario. Oremos en este momento para iniciar nuestro culto. Señor, queremos darte gracias por darnos la oportunidad en este día, de manera virtual, en una experiencia diferente, de poder, Señor, anunciar la muerte del Señor Jesucristo hasta el día en que Él venga. Señor, lo hacemos sabiendo que detrás de las pantallas hay personas que están oyendo, que están entendiendo, que están tratando, Señor, de tener una relación personal contigo. Oramos por cada vida, oramos por cada corazón, oramos por cada necesidad y te rogamos que la alabanza, la lectura de tu palabra, la meditación de ella y todo lo que hagamos sea solamente para la honra y la gloria de tu nombre. Extiende tu reino, Señor, a través de este culto en muchos corazones, pues te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Acertaste, Pilato, porque tenías delante al hombre verdadero. Entre la chusma aquella delirante, él era el hombre entero. Tú no eras más que un juez acobardado, vendiendo la justicia. Y Jesús era el hombre equilibrado, sin odio y sin malicia. Entre la confusión y el vocerío, él se yergue paciente, manso y bueno. La maldad se desborda como un río, mientras él, imponente en su silencio, es de ternuras manantial sereno. Sí, Pilato, acertaste. Él es el hombre caballeroso, delicado y fuerte. Con tu complicidad solo lograste que resaltara su figura heroica frente a una multitud enfurecida que inconsciente y brutal pedía su muerte. Él es el hombre eterno. En él florece lo mejor y más grande de la vida. Caballero de siglos, va dejando huella santa de amor por el camino, y su verbo divino, que verdad refulgente va sembrando en la tiniebla humana, es claridad de sol por la mañana. Hoy como ayer, Pilato, frente a una multitud encanallada, él es el hombre que la sigue amando y la envuelve en la luz de su mirada.
Lectura de la palabra de nuestro Dios en el libro de Marcos, capítulo 15, versos 25 al 39. La Biblia dice así: Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en obscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Amén. Dios bendiga su palabra.
La última semana del ministerio del Señor Jesucristo, si tomamos en cuenta los capítulos 12, 13 y 14 de Marcos, encontraremos situaciones muy complicadas. Por ejemplo, una serie de discusiones con los fariseos, los saduceos, un joven escriba y sus propios oyentes. Allí había muchas cosas que el Señor tenía que resolver para aclarar el punto de vista de Dios acerca de asuntos importantes en la vida de los seres humanos, que son asuntos que hasta el día de hoy reclaman de nosotros una posición y una concreta definición de lo que somos y de lo que creemos en el Señor Jesucristo. El Señor habló acerca de las señales del fin del mundo y dejó claro que todo eso sucedería. Y antes de todo eso habría muchas cosas que podrían servir para engañar aún a los escogidos, como dicen los evangelistas. Pero ¿sabe? El Señor dejó claro que el fin del mundo es una realidad. Que el fin del mundo llegará en su momento. Nosotros no sabemos el día ni la hora, pero debemos estar preparados para ese fin del mundo. Dejó instrucciones. Profetizó a Pedro que lo iba a negar. Habló acerca de cómo iban a darse las circunstancias en la vida de Pedro, aquel que siempre dijo: nunca te pase nada, antes que todo yo estaré allí contigo. También se registra el arresto del Señor Jesucristo como si hubiera sido un gran capo de las drogas, de la delincuencia organizada, con palos, soldados, espadas, mucha gente rodeándole y él manteniendo la calma. También está registrado el juicio ante el consejo de los líderes religiosos, donde finalmente tomaron la decisión de llevar al Señor a la cruz, acusándolo frente a Poncio Pilato. Los últimos acontecimientos los debemos mencionar en este día, porque es el día que recordamos justamente cuando el Señor entregó su cuerpo por amor a nosotros. Cuando lo que dice Isaías: herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el Señor fue a la cruz del Calvario. Tuvo un juicio ante Poncio Pilato, un juicio que parecía que el que estaba juzgando a la persona de Pilato era el Señor Jesucristo y no Pilato a la persona del Señor Jesucristo. Parecía que Cristo tenía más control, y no parecía, era real. Cristo tenía mucho más control. Cuando usted puede ver el juicio del Señor Jesucristo ante Poncio Pilato visto desde el Evangelio según San Juan, usted se puede dar cuenta del nerviosismo de Poncio Pilato, de la incapacidad para poder juzgar al Señor Jesucristo y de la incapacidad de poder controlar los intereses del pueblo. También, ya una vez dada la sentencia, se ve la burla de los soldados hacia el Señor Jesucristo, hacia su persona, hacia las cosas que Él había hecho y cómo se burlaban de Él. Y viene el momento de la crucifixión, clavado en el madero, puesto los clavos, en la cabeza la corona de espinas, habiendo sido azotado y habiendo derramado su sangre. Ahora, no contentos con eso, le clavan en la cruz y le crucifican. Y se registra finalmente el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Ahí es donde nosotros podemos recordar las 7 expresiones de la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, registrado en Lucas capítulo 23, versículo 34. Una promesa y de salvación para un hombre que había reconocido en la cruz misma al Señor Jesucristo, cuando le dijo al Señor que tuviera recuerdo de Él en su reino, y el Señor le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación es inmediata, la salvación es profunda, la salvación es real. Y este hombre la recibió en la cruz del Calvario. La responsabilidad
que muestra la tercera expresión de la cruz del Señor Jesucristo hacia la mujer, que fue el instrumento escogido por Dios para que Él pudiera ser encarnado en esta tierra, le dijo a María: mujer, he ahí tu hijo, y le dijo a Juan, el discípulo amado: hijo, he ahí tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en casa y se hizo cargo de ella, según nos dice Juan capítulo 19. La cuarta expresión de la cruz es Elí, Elí, lama sabactani. Cuando la gente confunde la expresión del Señor Jesucristo, que quería decir: Padre, ¿por qué me has desamparado?, la gente estaba diciendo que Él estaba clamando para que viniera Elías y lo salvara. Sed tengo, la quinta expresión en Juan capítulo 19, versículo 28. La sed de Cristo era la sed de la salvación nuestra. Y finalmente, las dos expresiones: consumado es, la obra que vine a hacer se terminó. He hecho lo que el Padre me encomendó. He muerto por ti, he muerto por Él, he muerto por aquellos, he muerto por todos los seres de la tierra, por los que han poblado este mundo, por los que lo poblamos ahora y por los que Dios permita que lleguen a poblarlo próximamente. Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos el perdón de los pecados, diciendo: consumado es. Y se abrió el velo del templo, dando a entender claramente que hay entrada directa hacia el Padre Celestial. Y termina el Señor Jesucristo diciendo: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu, según dice Lucas 23, 46. Ahora, hay algo a lo que quiero llamar su atención en este momento, porque cada año tenemos oportunidad de recordar dos cosas: el pesebre de Belén y el Gólgota cruel. Unidos los dos, dan como resultado la salvación del hombre, de su corazón, de su alma, la comunión, la entrada libre al Padre. Todo eso está unido ahí. Pero sabe, hay actitudes, hay miradas y hay formas de ver las cosas. Yo mencioné hace unos momentos acerca del juicio del Señor Jesucristo frente a Poncio Pilato. Cuando leemos la vida de Poncio Pilato, cuando históricamente conseguimos algunos de los documentos donde se habla acerca de su vida, encontramos que Pilato fue un soldado mercenario, no fue un estadista. Su mujer era más inteligente que él, y de hecho, estando en el juicio, le manda decir Claudia Prócura a Poncio Pilato que no tenga nada que ver con ese justo. Pilato desatiende el llamado de su mujer, porque era un Pilato débil, un hombre sin carácter, sin fuerza, sin capacidad mental, intelectual, para poder dirigir un juicio justo. Y Pilato se convierte en una persona débil. Cuando tú lees la historia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿te sientes como Poncio Pilato? Débil, intelectual, moral, espiritualmente. Señor Jesucristo te dice: ven a mí, ven a mí. Si estás cansado y agobiado, yo te haré descansar. Pero no solamente está Poncio Pilato, déjenme llamar su atención también hacia los jefes religiosos de aquella época, personas de corazones malos, de mentes entenebrecidas, incitadores del pueblo para crucificar a un hombre inocente, llenos de tradición y de religión, pero sin una relación personal con Dios. ¿Cuánta gente en nuestros días vive una vida así? ¿Cuántos casos de personas que viven una vida de religión, de hipocresía, de tradición, pero lejos su corazón está de Dios? De labios honran, de labios hablan, pero ese corazón está vacío porque no tienen a Cristo en su corazón. Resalta también la actitud burlona de los soldados. ¿Cómo se reían? Le habían golpeado, le habían puesto
una corona de espinas que la habían clavado con una caña sobre la cabeza del Señor Jesucristo, le habían puesto una capa y luego la habían arrancado cuando la sangre estaba realmente cuajando, y ellos se burlaban. Dinos quién te pegó. Las bofetadas y los puñetazos en el rostro del Señor Jesucristo venían de soldados romanos burlones del Señor Jesús. Terrible el espectáculo, que se convirtió en un espectáculo morboso para mucha gente que estaban ahí viendo el sacrificio, el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo, y se seguían burlando acerca de la persona del Señor Jesús. Y cuando lo veían que decía alguien corrió, cogió una caña, le puso una esponja, le puso agua y vinagre, y entonces le acercó al Señor Jesucristo para que lo tomara, y le dijeron al hombre: déjalo, que está clamando a Elías, a ver si Elías viene y lo salva a bajarlo de la cruz. La gente que había comido, que había oído la palabra, que había experimentado los milagros del Señor Jesucristo, ahora se burlaban de él. ¿Tú qué haces? ¿Te burlas de Cristo? ¿Te burlas de su relación con el Padre y de lo que Él puede ofrecerte? ¿O eres capaz de reconocerlo como Señor y Salvador de tu propia vida? Un soldado romano, cuando Jesucristo expiró y entregó el Espíritu, y al verlo gritó el Señor Jesús y murió. Y el soldado dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesucristo para ti? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados, el Salvador de tu alma, el Señor y Rey de tu existencia. ¿O es Jesucristo simple y sencillamente un personaje histórico del cual, cuando estás en peligro de muerte, le pides que te ayude, pero nunca has creído en Él ni le has tenido en tu corazón? Conviértete a Jesucristo, pídele que entre a tu corazón y que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Sé como ese soldado y di verdaderamente: Jesucristo es el Hijo de Dios, es mi Señor, es mi Salvador, y quiero vivir el resto de mi vida para la honra y la gloria de su nombre. Ahí estaban las mujeres piadosas que miraban con tristeza, con dolor, a aquel que habían ayudado, a aquel con el que habían estado participando en la obra misionera que Cristo había hecho. Ahora le miraban sufrir y llorar. Estaban las mujeres llorando porque no podían hacer nada para mitigar el dolor del Señor Jesucristo. Finalmente Jesús muere. Y un judío valiente, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, que no había seguido los acontecimientos para saber qué es lo que había pasado, se sorprende que ya hubiera muerto. Llamó a un centurión y le preguntó: ¿es verdad? Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José de Arimatea. ¿Con cuál de todas estas cosas te identificas? Porque todo eso está en el capítulo 15 de Marcos. ¿Dónde te identificas? ¿Con Pilato el débil? ¿Con los tradicionales líderes religiosos, tradicionalistas religiosos? ¿Con los soldados burlones? ¿Con los espectadores morbosos? ¿Con el soldado sabio? ¿Con las mujeres piadosas? ¿O con el judío valiente? ¿Con quién te identificas? ¿Dónde estás parado en este día? Tienes una oportunidad más.
Hoy es el día de salvación. No esperes que se acabe este día para recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador personal. Recordamos su muerte en la cruz del Calvario. Recordamos sus últimas expresiones. Pero ¿sabes? Lo más importante es que podemos decir hoy día que Él molido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Aun cuando nos desviamos como ovejas, aun cuando cada cual se fue por su propio camino, Dios cargó en Él el pecado tuyo y el pecado de todos nosotros. Fue angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca y sufrió el martirio por amor a ti y por amor a mí. Esta es tu oportunidad. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador personal, porque su sacrificio valió la pena, nos hizo libres de pagar el precio de nuestras vidas. Cristo en la cruz dejó colgada la sentencia de muerte que aquejaba sobre cada uno de nosotros, y estando muertos en delitos y pecados, por su sangre, por su vida, por su muerte, nosotros hemos sido liberados. Cree en Jesucristo. Conviértete en alguien valiente que levanta la voz para decir: Señor, entra a mi corazón. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu amor mostrado en la cruz. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. ¿Quieres hacerlo? Te invito en este momento. Cierra tus ojos, donde quiera que estés y con quien estés. Y levanta tu voz y dile: Señor Jesús, gracias por haber venido a esta tierra, por haberte humillado, por haberte despojado de tu gloria, por haberte hecho pobre y pecado por causa mía. Hoy, Señor Jesús, recordando tu sacrificio en la cruz del Calvario y sintiendo en carne propia el dolor que tú padeciste por amor a nosotros, Señor Jesucristo, en este momento te abro mi corazón, te invito para que entres a Él. Sé mi Señor, sé mi Salvador, y recibe, Señor, la gratitud, la alabanza, la honra de mis labios por lo que hiciste por mí. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre bendito y con fe en tu sacrificio, oro. Amén. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón y el Señor ha llenado tu vida y has podido reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y le has abierto la puerta a Él, que Dios te bendiga y te ayude en todo momento para que experimentes cada día lo que significa caminar con Cristo, el poder ir en una carrera hacia la patria celestial. Dios te bendiga y Dios te guarde en todo momento. Hasta la próxima. Cuerpo llagado
Al terminar el culto de este día, en que hemos recordado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, las 7 expresiones de la cruz y el momento más complicado de la muerte del Señor Jesús, no nos queda más que decir: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias a Dios por este día en que hemos tenido este culto para la honra y la gloria de Dios, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias a nuestros hermanos Valeria Hernández, Ruth Escalona, Mariana Flores y David Pérez por ayudarnos y acompañarnos en la música. Asimismo, también damos las gracias a la hermana Marta Talía Pineda y a Talía López, que han participado en una poesía durante el culto de este día. Gracias a Jorge Fuentes, el ingeniero de sonido, a nuestro hermano Luis Pérez en la cámara y a Luisito, que nos acompaña siempre y ayuda en todo lo que hacemos. Oremos para despedirnos. Señor, queremos darte gracias. Hemos llegado al final de este culto en el que solemnemente, Señor, hemos recordado que un día las tinieblas cubrieron la tierra, se rasgó el velo del templo, pero Jesucristo murió por nuestros pecados. Su muerte y su resurrección nos garantizan a nosotros la libertad del pecado, de la muerte por el pecado. Y te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de hacerlo a través de este culto. Señor, permite que quienes lo han visto y oído puedan simplemente dar gracias, gloria a tu nombre, por saber que en la persona y el sacrificio de Jesucristo hemos sido libres de toda condenación. Te alabamos y te bendecimos. Pedimos una vez más que tu amor, Padre Celestial, sea con cada uno de nosotros, que la gracia salvadora de Jesucristo nos acompañe en todo momento y la participación de tu Espíritu Santo siga dirigiendo nuestras vidas en medio de las circunstancias difíciles en las que cada uno se mueve. Y también, Señor, gracias por tus bendiciones. En Cristo Jesús. Amén.